Qué privilegio estar acá en la iglesia, ¿verdad? Dice el salmista que la luz es la lumbrera a nuestro camino. Y yo creo que es toda la verdad, hermanos. Es la luz de Dios alumbrándonos por medio de su palabra, por medio de la Escritura. Y esto es precisamente lo que hacemos domingo a domingo. Y mi deseo, hermanos, para ustedes y obviamente para mí, para mi familia, mi esposa, es que la palabra de Dios pueda profundizar en nuestros corazones, que tú salgas de aquí de una manera diferente, el tema que sea, lo que Dios quiera tratar hoy y cada día que su palabra es expuesta. Así que nos rendimos ante Él, en su palabra, nos rendimos nuestros corazones ante Él y deseamos que Él guíe por medio del Espíritu Santo de iluminación a todos nosotros mientras estamos estudiando este hermoso pasaje de Gálatas. Yo no sé ustedes, hermanos, si lo están disfrutando. Estamos viendo un poco a profundidad el asunto de que el Evangelio, y esto es importante que lo entendamos, el Evangelio, hermanos, cuando tiene que llegar a las personas, debe de ser retenido. ¿Están de acuerdo? Este es el mensaje más importante que un ser humano puede recibir. No hay otro mensaje, no hay otra forma que tú te puedas enriquecer, que tú puedas visualizar hacia tu destino. El mensaje del Evangelio es sumamente importante, hermanos. Así que yo ruego a Dios esta mañana que, aunque vemos que Pablo está usando diferentes formas para decirle a los Gálatas, a todas esas iglesias ahí establecidas, decirles que entiendan que deben reconocer el Evangelio y que deben reconocer el verdadero Evangelio. Mi deseo para ustedes es que hagan lo mismo, hermanos. Tristemente hay personas que tienen otras ideas, están pensando en otras formas de Evangelio, en otras salidas para su vida, y déjenme decirles, esto que está tan profundamente establecido aquí por Pablo y que vamos a entrar ahora a un contexto histórico, vamos a ver en un sentido cómo lo hacía, esto debe de motivarnos, hermanos, la importancia de que el Evangelio quede impregnado en nuestros corazones. Así que, si tú no conoces a Cristo y vas a escuchar esto, yo pido a Dios que entiendas que esta parte la vas a poder únicamente entender mientras el Espíritu Santo de Dios esté morando en ti. Y ahí la importancia, amigos, de acercarnos a las personas que no tienen a Cristo en su vida y compartirles y llevarles esta verdad. Pero si tú no lo sabes hacer, si tú no lo conoces y estás en otra idea, piensas en la iglesia de forma diferente, esto lo único que hace es que el cumplimiento de la tarea de la iglesia se vea frustrada. Cuando tú no conoces el Evangelio y no lo llevas, se frustra el plan que Dios tiene para nosotros como iglesia hacia el mundo. Así que vamos a empezar. Les voy a pedir, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el segundo capítulo de Gálatas. Segundo capítulo de Gálatas. Esta mañana vamos a ver un poco más de la historia, el trasfondo de la defensa de Pablo al Evangelio verdadero. Pablo sigue hablando en defensa del Evangelio verdadero. Les decía yo que capítulo 1 y 2 va a estar Pablo insistiendo en esto, y es muy importante porque te puedes confundir, ¿no es cierto? Te puedes confundir fácilmente. Hay mucha gente dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, que están confundidas. Yo recuerdo, hermanos, que fuimos a una reunión con mi esposa y yo, con unos amigos del trabajo, ahí del banco, y cuando nos dijeron que nos fuéramos, nos decían ellos, mira, vete, toma viaducto Tlalpan y vas a llegar a tu casa fácilmente. Y nosotros nos subimos al carro, y ya cuando nos subimos al carro, ellos los vi por el espejo retrovisor, y cuando los estábamos viendo en el espejo retrovisor, ellos nos estaban haciendo así. Yo decía, mira qué bonitos amigos tenemos, nos saludan desde lejos, aún vamos más, ya avanzamos tanto, y ellos siguen con su mano haciéndonos así. Pero no, lo que estaban haciendo es, no es por ahí, no es por ahí. Llegamos casi a Querétaro, creo. Si tú pierdes el rumbo en esta vida, no vas a llegar a la presencia de Dios. Tal vez vas a encontrar muchas ideas fuera en tu vida, en tu casa, en el trabajo, en la escuela,
y muchos te van a decir cuál es el camino, pero te invito a que seas responsable. El camino lo tienes que indagar y ver, y el único camino, hermanos, la única verdad y la única vida está en Cristo. Lo tienes que ver aquí en la Escritura. Muy importante esa decisión. Así que vamos a ver esta defensa del Evangelio de Pablo. Y hermanos, cuando abrimos la Escritura, ¿no es cierto?, y estudiamos cada pasaje, versículo a versículo, capítulo a capítulo, cuando hacemos esto, cuando la abrimos tal como viene. Ahora viene el capítulo 2, y la abrimos con mucho gozo, hermanos, porque sabemos, hermanos, que esto nos va a preparar, nos va a hacer, como dice 2 Timoteo 3:16, nos va a hacer enteramente preparados para toda buena obra. El tema de esta mañana es: los pilares de Jerusalén reconocen la autoridad. Esto es, los líderes, los apóstoles reconocen la autoridad de Pablo. Muy importante entender esto, hermanos. Síganme por favor con sus vistas en los versículos 1 al 10 de la carta de Gálatas capítulo 2. Dice así, voy a leer todos, pero nos vamos a detener en unos cuantos. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, para disminuirnos, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanezca en nosotros o en ustedes. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como las columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Señor, ayúdanos esta mañana y guíanos en estos versículos tan preciosos, Señor, y tan especiales que tenemos aquí. Señor, abre nuestros ojos para ver tus maravillas y toca, Padre, el corazón de cada persona que está aquí presente, para gloria y honra tuya, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Este día solo vamos a ver los primeros 5 versículos, hermanos. No nos va a dar tiempo de ver los demás. Y es precisamente en el versículo 5 que encontramos una de las declaraciones más importantes, aquí al final, en el versículo 5, que es la razón por la cual Pablo, hermanos, en realidad escribió esta carta. Para que, y observen, versículo 5, ustedes ahí en sus Biblias, ahorita vamos a dar allá, pero para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Por eso escribió Pablo esta carta, hermanos, para que la verdad del Evangelio permanezca en ustedes, en nosotros. Mucha gente, hermanos, se distrae con información irrelevante, con información de cómo puedes llegar a la presencia de Dios que no viene de la Escritura. Y Pablo dice, mi propósito, bajo la guía del Espíritu Santo, y que es el propósito realmente de Dios, es que la verdad del Evangelio permanezca en ustedes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué, hermanos? Porque hay mucha gente que trata de confundirte. Las iglesias tienen gente que te está confundiendo, que te quiere influenciar. Digo, hay muchas formas de confundirte, no solo en el Evangelio. Hay gente que te quiere confundir haciéndote ver una iglesia diferente conforme a sus ojos, conforme a sus ideas, a su ideología y a sus propósitos. Pero esto, hermanos, es extremadamente grave. Esto es gravísimo lo que hacen estas personas. Y ahorita lo vamos a ir viendo aquí, hermanos. Así que Pablo está aquí librando una batalla, ¿no es cierto?, contra los que propagan
un falso evangelio. Y en su caso, ¿quiénes eran, hermanos? Los judaizantes, ¿no? Lo que conocemos como los judaizantes, ya lo compartí la semana pasada. Pablo les está entonces orientando aquí a las iglesias con el propósito, hermanos, de que no sean arrastrados por un evangelio diferente, que no es otro evangelio, hermanos. También ya lo he explicado desde el inicio que estudiamos esta carta, sino simplemente es un mensaje que produce condenación. Algo fuera, una invitación a llegar al cielo, fuera del verdadero evangelio, lo único que va a traer es condenación a tu vida. ¿Te das cuenta de esto? Así que ahora bien, hermanos, este tipo de ataque no nos sorprende. Siempre ha habido guerra entre ¿quiénes, hermanos? Entre Dios y Satanás, o Satanás y Dios. No siempre ha existido esto entre lo que es la verdad de Dios, entre lo que es lo que Dios nos muestra en su palabra, en esta verdad, y las mentiras de Satanás. Siempre ha habido esa guerra. Entonces, eso sucede en todo tiempo, amados hermanos. Esta es una batalla que es permanente, no se ha acabado, y cualquiera que entra al reino de Dios, cualquiera que es aceptado por el Señor, llamado por el Señor y entra al reino de Dios, ¿no es cierto?, que es definido así en el Nuevo Testamento, cualquiera que entra, hermanos, se define como un soldado. ¿Y por qué como un soldado, hermanos? Es como alguien que está en combate, como uno que tiene que estar defendiendo el Evangelio para defender la palabra de Dios, en el sentido, hermanos, de la iglesia. No es que tenemos que echarle la mano al Señor para defender su Evangelio, sino en el sentido de que nosotros estamos convencidos y propagamos un verdadero Evangelio, presentamos esa defensa ante quien lo demande. Así que ahora, para ilustrar esto que les estoy diciendo, vayan a Mateo capítulo 13, hermanos. Vayan a Mateo 13. Ahí nuestro Señor describe a sus discípulos, hermanos, cómo es la vida en el reino. ¿No es cierto? Nosotros hoy estamos en el reino, somos parte de ese reino, y el Señor les está describiendo a sus discípulos cómo es la vida en el reino, cómo es que en esa vida en el reino se va a evangelizar, se va a predicar el evangelio ahí en el reino. Y una de las cosas que Él nos permite entender es que por muy ocupados que estemos, por ejemplo, hemos tenido actividades de matrimonios, hermanos. Tenemos actividades de jóvenes, tenemos actividades varones, mujeres, viene la escuela bíblica, vienen muchas actividades, hemos tenido actividades atrás. Por muy ocupado que estemos, hermanos, entiendan una cosa, Satanás va a estar ideando formas, religiones que sean alternativas del cristianismo. Él va a seguir trabajando, por mucho que te esfuerces. Por eso digo que la pelea es constante. Él va a seguir buscando alternativas al cristianismo y gastando una gran cantidad de tiempo, hermanos, una gran cantidad de energía en formas falsas de cristianismo. Y estoy seguro que algunos de ustedes en el pasado vivieron esas formas falsas de cristianismo, las escucharon, incluso se quisieron introducir a esas formas falsas de cristianismo. Así que aquí es donde tenemos que ser muy cautelosos, hermanos. Aquí, hermanos, el Señor le cuenta a los discípulos una parábola, ¿no es cierto?, para aclararles esto. Es la parábola del trigo y la cizaña. Observen lo que dice ahí, hermanos. Versículo 24, ¿lo tienen? Dice así: les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino el enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Impresionante. ¿Entendimos esta parábola, hermanos? Bueno, los discípulos no lo entendieron, hermanos. Más adelante los discípulos le piden al Señor que les explique esta parábola. Y miren lo que les dice. Observen, versículo 37. Les dice, y aquí muy importante, subraya tu Biblia. Respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermano? Cristo. El campo, ¿qué es el campo, hermanos? El mundo.
La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. ¿No es cierto? Esto es todo creyente. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo. ¿No es cierto? El enemigo que la sembró, ¿quién es? Es el diablo. La ciega, ¿qué es? El fin del siglo. Ahí está, hermanos. Creo que está toda la historia ahí, ¿no es cierto? Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se queman en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Muy importante esto, hermanos. Cuidado donde tú seas una piedra de tropiezo a los hijos del reino. ¿Te das cuenta de esto? Ten mucho cuidado de lo que escuchas, de lo que te dicen, de lo que estás tratando de asimilar de otras personas, porque lo único que causas es división, tropiezo, amargura, rencor, ¿no es cierto? Porque no se está dando como tú quieres, hermano. El asunto es ese. Tienes que, al leer esto, hermanos, yo estaba impresionado, este no es el tema como tal, solo lo estoy poniendo como ejemplo, porque es impresionante que te conviertas. No solo tienes que entender el Evangelio, tienes que entender que te conviertes en un enemigo de Dios cuando de una u otra manera, de forma sutil o muy agresiva, tú estás siendo tropiezo. El Señor está diciendo a todos los que sirven de tropiezo, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre los recogerán de su reino, a todos esos, y a los que hacen, ¿qué, hermanos? Iniquidad. ¿Te das cuenta? Hermanos, nosotros debemos mostrarnos pacificadores en todo lo mejor posible y darle la gloria a Dios en su iglesia, porque en el mundo, hermanos, está su iglesia establecida. Y esa es la iglesia por la que va a venir un día el Señor Jesucristo. ¿Los echarán en dónde, hermanos? Por supuesto, los echarán en el horno de fuego. ¿Por qué, hermanos? Porque no han sido parte de ese reino, sino han sido tropiezo e iniquidad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Los justos, ¿qué va a pasar? Van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, yo pido a Dios que tú tengas oídos para oír esto. ¿Te das cuenta? Así que, ¿por qué estoy relacionando esto, hermanos? Está relacionado con lo que dice Pablo, ¿no es cierto? A los Gálatas. ¿Quiénes llegaron a tratar de poner tropiezo a la iglesia? Los judaizantes, ¿no es cierto? ¿Y Dios se va a quedar ahí, hermanos, cruzados de brazos? No, dice, ¿van a recoger ustedes? No, esperen, yo me voy a encargar de eso. A veces nosotros nos podemos frustrar y decir, no, es que ese aparente hermano, o ese aparente mensaje, o ese aparente evangelio, hermano, no te preocupes. Observa lo que dice aquí. Nuestro Señor dice, habrá cizaña sembrada, ¿por quién? ¿Dónde va a haber cizaña sembrada en el reino? ¿Por quién va a ser sembrada esa cizaña? Por Satanás. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo el Señor aquí, hermanos. Y será imperceptible, no lo vas a poder ver tal cual. Tú vas a decir, no pasa nada, es un hermano en Cristo, ¿no es cierto? Satanás es muy astuto, hermanos. ¿No? Es imperceptible. No lo vas a poder ver. ¿Te das cuenta? En muchos de los casos. No vas a poder distinguirlos, esa es la idea, hermano. Pero van a estar ahí, ¿te das cuenta? En cada iglesia están ahí sentados, hermano. En todo el mundo. ¿Quién los puso, hermanos? Eso es muy importante que entiendas esta parte. Tú dices, no, a mí no me puso nadie aquí. ¿Quién sabe? Depende cómo es que actúas, qué escuchas, qué haces, a qué evangelio haces referencia, a qué personas estás siguiendo. ¿Me explico, hermanos? Que no estén afinadas al texto bíblico. Entonces dice, no los vas a poder distinguir. Así que no vas a poder, si no los distingues tampoco vas a andar por ahí arrancándolos. ¿No es cierto? A veces se piensa que esa es la tarea y dice el Señor, no andes por ahí haciendo eso, porque puedes hacer daño ¿a quién? Al trigo. ¿No es cierto?
Tal vez el trigo está ahí bien pegado y el trigo quiere crecer y el trigo cree en eso y se van los dos, hermanos. Dice, no lo hagas tú porque vas a hacer daño también a los verdaderos creyentes. Déjenme eso a mí, dice el Señor. Eso yo lo voy a trabajar. ¿Cuándo lo va a trabajar, hermanos? Al final de la era, dice el Señor. Al final de la era. ¿Cuándo es al final de la era? Cuando los tiempos terminen, hermanos. Cuando venga el Señor Jesucristo por nosotros y las cosas que ha prometido se den para ese arrebatamiento y luego ese milenio y después la vida eterna, hermanos. Así que observen que no va a ser nada bueno para la cizaña, ¿no es cierto, hermanos? Hay algo que le espera a la cizaña tremendamente, un tiempo de juicio, esa es la verdad. Este es nuestro Señor diciendo que la iglesia, ¿no es cierto?, el reino en su sentido visible va a ser poblado ¿por quiénes? Por verdaderos creyentes y por falsos creyentes. Ahí está. Creo que esto lo hemos hablado tantas veces en la iglesia, hermanos. Va a estar poblado por verdaderos creyentes y falsos creyentes, lo que significa, hermanos, que va a haber personas que van a creer en el verdadero evangelio y va a haber personas que van a creer mentiras de falsos evangelios. ¿Te das cuenta? Dentro del marco de la iglesia, del reino. Esa es la idea. Ahora, todos lo sabemos, hermanos, todos lo vemos, todos sabemos que es así, todos debemos, la iglesia está lidiando con esto cada día, desde su historia, desde el principio, ahí está, es lo que Pablo, ustedes vayan a las cartas paulinas, y Pablo lo hace en Gálatas, lo hace en Efesios, lo hace con Timoteo, todas las cartas se está hablando que tengan cuidado de esto, hermanos. Y hasta la fecha está sucediendo esto. Tú prende la televisión, prende el radio y vas a encontrar falsos testimonios. ¿No es cierto? Entonces, por esta razón Pablo dice, no puedo creer que ustedes se estén inclinando hacia algo que es maldito. ¿No es cierto? Porque es al principio que Pablo está diciendo a los Gálatas, maldito sea anatema aquel que lleve un diferente evangelio. Pablo dice, ¿cómo es posible que se estén inclinando a algo así que es condenado a la destrucción de Dios? Ustedes no se inclinen a un falso evangelio porque es destructivo, es un evangelio falso. Así que Pablo, donde quiera que iba, hermanos, dejaba ese mensaje, como les digo, a las iglesias y hace esto para que estemos atentos. Lo hace para que cada predicador, hermanos, incluso de la época pasada y de esta época, en cada lugar, en cada tiempo, esté atento, ¿no es cierto?, para que la verdad del evangelio permanezca en nosotros. Esa es la obligación de nosotros, para ustedes, hermanos. Llevarles la verdad del evangelio para que esa verdad permanezca en ti. ¿Entendemos esta parte, hermanos? La vamos a lanzar ahorita, pero llevas esa parte del evangelio y ¿dónde debe permanecer? Es un tesoro, hermanos, lo tienes que conservar, debe permanecer en ti. ¿Cuál es la idea de que permanezca en ti? Que no vengan otros y te enseñen una cosa diferente. ¿Te das cuenta? Esa es la idea que tiene el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, esta ha sido una carga, hermanos, que siempre he querido transmitir a la iglesia, y es que entre las personas en la iglesia, que bien pueden ser verdaderos creyentes, que no haya ignorancia acerca del evangelio, hermanos, porque el resultado de la ignorancia del verdadero evangelio es que no van a poder proclamar un verdadero evangelio, ¿no es cierto? Es muy triste oír decir, vayan con el pastor y que él les diga cómo podemos ser salvos. No, hermanos, nuestra tarea es que tú comprendas el evangelio, ¿no es cierto? Porque si no, insisto, la iglesia está fallando en el propósito para lo cual Dios le llamó, llevar el mensaje de salvación a otras personas que lo necesitan. Esas personas que no conocen del evangelio, hermanos, necesitan oír un verdadero evangelio, ¿no es cierto? No necesitan oír otra cosa, porque ellos están muertos, son cadáveres, según Efesios capítulo 2, cadáveres que están por ahí, por todo lugar. Y tú eres responsable de llevar ese mensaje a esa persona, aunque no la conoces, amarla, porque tú estuviste ahí, ¿no es cierto? Tú un día fuiste ciego, y un día alguien con un verdadero evangelio que es único llegó y te lo compartió, y entonces tu vida empezó a cambiar. Y para los demás es locura la cuestión de la cruz, pero para ti ahora es una verdad, porque te compartieron un verdadero evangelio. Ahora bien, Pablo tiene que defender no solo el evangelio, sino también su propio apostolado, ¿no es cierto? Y recuerden, hermanos, lo va a defender. ¿Existía el Nuevo Testamento en ese momento?
No tenían el Nuevo Testamento. Entonces, como no hay un Nuevo Testamento, la pregunta sería, ¿cómo saben que Pablo está predicando el verdadero evangelio? Tú hoy lo sabes, ¿no? Tú vas al Nuevo Testamento y ves, sí, este es el verdadero evangelio. Pero en aquel entonces, ¿cómo saben que Pablo estaba predicando el verdadero evangelio? Tienen que estar seguros de que ese mensaje viene de Dios, hermanos. Tienen que estar seguros en ese momento que el mensaje viene del cielo. Y lo hace en el capítulo 1. Ustedes vieron, de forma magistral, Pablo en el capítulo 1 da su argumento, y es un argumento convincente. Pero, ¿los judaizantes se frenaron, hermanos? ¿Hasta ahora la gente se ha frenado? No. ¿No es cierto? Los judaizantes podrían haber seguido diciendo, oye Pablo, tú recibiste el evangelio 3 años en el desierto, como lo vimos, y tal vez ese sea tu evangelio. Tal vez eso es lo que tú crees que Dios te dio, pero quizás la iglesia en Jerusalén y los líderes de Jerusalén tal vez no están de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Así que como no has tenido contacto, porque Pablo dice, yo no tuve contacto con los discípulos. Como no has tenido contacto con los discípulos, con los apóstoles, se te ha ocurrido inventar un evangelio que es un evangelio ilegal. Podrían seguirlo acusando de esto. Has desarrollado tu propio evangelio y eso es diferente a lo que los pilares, las columnas de la iglesia, de los apóstoles, en este caso era Pedro, Santiago y Juan, estos principales, es diferente a ese mensaje. Bueno, esta mañana vamos a ver cómo responde Pablo a los pilares, a las columnas de la iglesia, y les da a los Gálatas 4 argumentos bien sólidos de que su evangelio es verdadero. Solo vamos a ver 2, hermanos. Primero, observen. Con todo esto en mente, observen, hermanos. Primero, el primer argumento es, el evangelio es explicado a las columnas de la iglesia en Jerusalén. Solo piensen en esto. Pablo llega a los Gálatas y les da este argumento. Yo los voy a llevar a la historia para que entiendan cómo toma Pablo la historia y les dice, Gálatas, esta es la historia, así es como sucede, así es como es el evangelio. ¿Están de acuerdo? Tengan eso en mente. Pablo va a responder a esto y les responde con el capítulo 2, escuchen. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. La primera pregunta, hermanos, ¿a qué regresó Pablo a Jerusalén? ¿Por qué regresó nuevamente a Jerusalén? Digo, lo leemos ahí y tú dices, pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén. ¿A qué fue a Jerusalén? Recuerden, hermanos, había estado con los discípulos bien poquito tiempo, con algunos que estaban ahí, ¿no es cierto? En Damasco, y con Pedro pasó 15 días. Entonces, ¿a qué subió a Jerusalén? Es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Regresó, piénsenlo, hermanos, Pablo regresó a los apóstoles para que escucharan su relato del evangelio y les dijo, a ver, discípulos, apóstoles de Cristo, aquí está mi relato del evangelio. ¿Es verdadero o es falso? ¿A eso regresó? ¿Sí o no, hermanos? ¿A eso regresó? Eso es lo que tenemos que entender. Pablo está diciendo un argumento a los Gálatas bien válido, hermanos. No regresó a eso, hermanos. No es que Pablo estaba dudando del evangelio y voy a ir a los discípulos para decirles si esto que yo estoy predicando es verdad. ¿Ya cuántos años llevaba predicándolo, hermanos? Muchos. 14 años, hermanos. Entonces, no es que dudaba del evangelio, no es que no lo supiera, no es que tuviera preguntas y iba a preguntarles a ellos si estaba bien lo que estaba haciendo. Él había visto la obra del evangelio 3 años, ¿en dónde, hermanos? ¿Recuerdan? En Arabia, ¿no es cierto? Donde ahí estaba siendo instruido por quién, hermanos, por Cristo, ¿no es cierto? Y también lo había predicado. Y luego durante 14 años, según este texto que vemos aquí, ese evangelio se predicó durante 14 años ahí en Siria, en Cilicia, y vio esa obra del evangelio durante los 14 años más 3 años, durante 17 años, hermanos. Estaba viendo esa obra del evangelio. Estuvo con los apóstoles 15 días y luego otra vez estuvo con ellos un tiempo breve. Ustedes vayan a Hechos capítulo 9, ahí lo van a poder ver. Entonces, si se dan cuenta, Pablo estuvo a solas con el Señor en un ministerio durante ¿cuántos años, hermanos? 17 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, déjenme recordarles cómo fue esto.
Pablo regresa a Jerusalén después de 3 años en Arabia y también después de 14 años de ministerio, y trae como compañero ¿a quién? A Bernabé, ¿no es cierto? Y Bernabé conoce a Pablo en esa primera visita ahí a Jerusalén, también capítulo 9, versículo 26 a 29. No voy a entrar, hermanos, pero capítulo 9 es clave. Conoce Bernabé ahí a Pablo, ¿no? Dice que trató Pablo de juntarse con los discípulos, pero ¿qué hacían los discípulos, hermanos? Según Hechos 9, le tenían miedo, ¿no es cierto? Porque sabían la clase de persona que había sido, le tenían miedo. Sin embargo, ¿qué hace Bernabé? Bernabé los lleva a los discípulos y les da el acceso a ellos, contándoles cómo Pablo se había convertido al Señor. Así que Bernabé durante todo este tiempo hace una buena relación con Pablo y se hacen amigos. Entonces, después de 14 años, Pablo regresó con Bernabé para ministrar con él, ¿no es cierto? Y trae a Tito. Ahí está más o menos la historia, hermanos, ¿no es cierto? Ahora bien, dice, subí a Jerusalén, aquí está, subí otra vez a Jerusalén. ¿Qué viaje es este? En la historia, ¿qué viaje es el que dice subí a Jerusalén? Otra vez, tienes que ir a Hechos. ¿Qué pasó? Porque recuerden que Pablo está contándole esto a los Gálatas. Bueno, esto está registrado en Hechos 15. Vayan a Hechos 15, versículos 1 al 6. Y ya es mi convicción, hermanos, de que este evento es el más cercano al evento que está hablando a los Gálatas. Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice, bueno, observen. Lo que está sucediendo en Hechos 15 encaja, hermanos, con el pasaje de Gálatas 2. Encaja muy bien. Mientras Pablo estaba en Siria y en Cilicia trabajando arduamente, hermanos, ahí, dice en Hechos 15:1, observen, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ¿qué va a pasar? No van a ser salvos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Hay mensaje equivocado o no? Súper equivocado, ¿te das cuenta? Es como si yo te dijera hoy, si tú no vas y vas con esta Virgen María, si no vas con este ángel, si no vas con este Dios, si no vas con esta cruz, no vas a ir al cielo. O si no te confiesas, no vas a ir al cielo. O si no rezas esto, no vas a ir al cielo. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando ahí? Entonces, en ese momento está pasando lo mismo. Aquí encontramos a los judíos viniendo a Antioquía y exigiéndoles a estos gentiles que se tenían que circuncidar, porque si no, no iban a poder ser salvos. Luego, continúa el versículo 2. Cuando Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿con quiénes? Judíos, judaizantes. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, además a otras personas más, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ¿qué dijeron? Es necesario circuncidarlos ¿a quiénes? A los gentiles, y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Mensaje equivocado o no, hermanos? ¿Te das cuenta? Eso abrió el gran debate, hermanos, de este concilio, uno de los primeros concilios, este concilio impresionante, hermanos. Versículo 6, observen, ahí se abre el debate. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. El contexto es este, hermanos. Algunos judaizantes vinieron a Antioquía y están predicando este falso evangelio, ¿no es cierto? ¿Quiénes son entonces ellos? Si están predicando un falso evangelio, ¿quién los envió? ¿Recuerdan la parábola? ¿Quién los envió? ¿Te das cuenta? ¿Quién envía a las iglesias también, hermanos? ¿Te das cuenta? Entonces son enviados satánicos, ¿no es cierto? Pablo y Bernabé se enfrentan con ellos de tal forma, hermanos, con tal poder, que la iglesia envía a Pablo y a Bernabé con algunos otros, como lo estamos viendo aquí a Jerusalén, para ayudarles con este asunto. Pero fíjense, regresen a Gálatas 2:2. Fíjense lo que dice Gálatas 2:2. Pero subí, ¿no es cierto? Según la revelación. Aquí está, hermanos. Subí según la revelación. Fue por una revelación que subió a Jerusalén. Esto me deja ver, hermanos, cuando dice que subió a Jerusalén por una revelación, no subió para ver si su evangelio era verdadero. ¿No es cierto? Fue una revelación. ¿Quién le dio esa revelación?
Ahí está. Entonces fue por revelación que subió Pablo a Jerusalén, ¿no es cierto? Obsérvenlo, él está recibiendo revelación directa, hermanos. Eso ya concluyó hoy. Pero él está recibiendo revelación directa. ¿Dónde más recibió revelación directa? Su primera vez que la recibió, camino a Damasco, ¿no es cierto? ¿Dónde más la recibió después? Está con Cornelio también, pero si vamos en la secuencia, con Ananías, ¿no es cierto? Ahí recibe revelación directa con Ananías. Después, los 3 años que está en Arabia, recibe revelación directa de Dios. Pablo ha estado recibiendo revelación directa, hermanos, piénsenlo, durante 14 años en su ministerio. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde aquí yo podría concluir con el sermón, hermanos, con la prédica. Es el verdadero evangelio, ¿no es cierto? Pero Pablo los está llevando a esto para que también ellos lo entiendan. Y ahora viene otra vez una de estas revelaciones del cielo, hermanos, y esa es la razón por la que va a Jerusalén, ¿no es cierto? Dios le revela que tiene que ir a Jerusalén, no a preguntar si estaba bien su evangelio, sino que había un conflicto, ¿no es cierto? ¿Cuál era el conflicto, hermanos? Era Cristo más circuncisión igual a salvación. Y Dios dice, ve Pablo, arregla ese asunto con ellos. ¿Te das cuenta en el concilio? Por revelación llega de Dios la importancia de llegar Pablo ahí, hermanos, ¿no es cierto? Esto es muy importante, hermanos, porque Pablo no está cuestionando si el evangelio que predica es verdad, sino que está siendo enviado a ese lugar por Dios. ¿Te das cuenta? Es posible, hermanos, que Pablo haya recibido esa revelación primero. Los discípulos probablemente, no lo veo en la Escritura, pero los discípulos probablemente también habían recibido esa revelación. Pero todos están de acuerdo, hermanos, en que se necesitaba ir a Jerusalén, que necesitaban enviar a Pablo a Jerusalén. Así es como opera el Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Así opera. De hecho, si ustedes recuerdan, hermanos, el llamado de Saulo y de Saulo o Pablo y de Bernabé para su primer viaje misionero, ¿quién se reveló para que estos lo hicieran? El Espíritu Santo. Sigue habiendo esas revelaciones aún en su ministerio. Entonces, esto fue revelación directa, hermanos. Así es como funcionaba la iglesia primitiva en ese momento y con los apóstoles. Así funcionaba. Es revelación directa. Así que recibe esta revelación, ¿no es cierto? La iglesia la afirma y se dirigen a Jerusalén para ayudarles con esta situación que están viviendo. Versículo 2 sigue diciendo, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Lo presentó, ¿quiénes eran los que tenían cierta reputación? Lo presentó a los ancianos, lo presentó a los discípulos, el evangelio que predicó a los gentiles. Dios, hermanos, conocía los problemas, ¿no es cierto? Perfectamente. Dios conocía el pacto de la circuncisión, sabía que los judaizantes estaban cometiendo o estaban haciendo un daño terrible en la iglesia, hermanos, ¿no es cierto? Con la circuncisión que querían hacerla obligatoria y que la convertían en legalista. Entonces, esto es muy parecido a las formas de cristianismo de hoy en día, hermanos, que dicen que no puedes ser salvo por 1000 cosas, ¿no? O si no te bautizas, o si no estás cumpliendo con comportamientos morales o ceremonias, lo que acabo de decirles, hermanos. Muchos se pueden confundir ahí. Así que Dios conocía el asunto, ¿no es cierto? Pablo y Bernabé eran los instrumentos correctos que Dios iba a usar para arreglar esto. Así que Pablo viene y lo primero que hace es presentarles el evangelio que predicó. ¿Te das cuenta? Ahí está. Pero también lo hace en privado, hermanos, con los que eran de reputación. ¿Quiénes eran los de reputación? Lo leímos al principio, versículo 9 de Gálatas 2, ¿no es cierto? Son los verdaderos líderes, los apóstoles que se nombran ahí, Santiago, Pedro y Juan. A ellos, ¿no es cierto?, que tenían la fama de ser las columnas, eran las columnas de la iglesia, los pilares. Y otros apóstoles, dice el texto, que podrían haber estado ahí. Además, Pablo fue allí porque temía estar corriendo, observen lo que dice el texto, temía estar corriendo o haber corrido en vano. Pablo estaba esperando que los líderes de Jerusalén, hermanos, apoyaran su ministerio a los gentiles, que no se suavizaran, que no se a ese legalismo, o se acoplaran a ese legalismo. No quería que se perdieran todos sus esfuerzos ministeriales que estaba haciendo Pablo ahí y causar un conflicto con los apóstoles. El punto es este, hermanos. Pablo quería su afirmación, no quería confirmar el evangelio.
Nunca Pablo dudó del verdadero evangelio que le fue revelado de los labios del Señor Jesucristo. Nunca, hermanos. Y así te lo digo yo no dudo de lo que te estoy diciendo. Lo que viene en la Biblia es la verdad, ¿no? Y nadie es obligado a recibirla. Pero yo ruego a Dios que abra tus ojos para que puedas ver esta verdad que está aquí en la Escritura. Entonces, nunca dudó Pablo de esto. Durante sus 17 años vio esa verdad en su propia vida, hermanos. Les pregunto, hermanos, ¿cómo podría explicarse que Pablo sea un perseguidor de la iglesia y luego estar predicando el verdadero mensaje del Evangelio? Es imposible. Él conoció la verdad, ¿no es cierto? Conocía el poder del Evangelio, conocía la verdad, pero quería una afirmación apostólica, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? No era solo que Pablo recibió del Señor este Evangelio, sino que los apóstoles lo confirmaron. Y aquí es muy importante, hermanos, Pablo quería su confirmación y la confirmación no tardó en llegar. Rápidamente esa confirmación llegó. Por eso, hermanos, nuestra enseñanza, nosotros decimos, nosotros tenemos una enseñanza apostólica. ¿Te das cuenta de lo que pasó ahí? Pablo lleva el verdadero evangelio, no les está diciendo si está bien o no, sino que va con ellos y ellos dicen, sí, este es el evangelio. ¿Es una confirmación apostólica o no? Aquí está la enseñanza apostólica en el Nuevo Testamento, hermanos. Todo lo que tú lees es una enseñanza apostólica, dada por Dios a sus discípulos y enseñada de ellos hacia nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que tú tienes en tus manos y que muchas veces no quieres abrirlo y leerlo, es la verdad divina de Dios, hermanos. Es la enseñanza apostólica. Viene del gran maestro que es Cristo, a sus discípulos para transmitírnoslas a nosotros. Entonces lo que Pablo hizo ahí fue magnífico, hermanos. Va y ve a los discípulos. ¿Entienden esto? Sí, estamos totalmente de acuerdo, porque nosotros también de los labios de Dios recibimos esa enseñanza. Así que estamos en lo mismo. Y les lleva otro segundo argumento. Dice Gálatas, entonces, ¿entienden esto? Los apóstoles lo aceptaron. Y les lleva un segundo argumento. La circuncisión no se las van a exigir, no la exigieron. En la historia, Pablo dice, mas ni aun Tito, llevaba a Bernabé, llevaba a Tito, ¿no es cierto? Tito es un griego, Tito no es un judío. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo, y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Qué entendemos en esto, hermanos? ¿No es cierto? Ya no estaban, aquí ya, piénsenlo, hermanos, ahorita estamos tratando de entender de una manera sutil teología, ¿no es cierto? Tú entiendes teología, ¿no? La soteriología, que es la salvación, debes entender la salvación. Pero aquí ya se va de la soteriología a la práctica, hermanos. Pablo los lleva y ya no están viendo teología, ya están viendo algo práctico. Están hablando de cosas ya no teóricas, sino de cosas prácticas. Tito es un creyente transformado. Tito tiene al Espíritu Santo en su corazón y es compañero de Pablo y Bernabé. Y aquí tenemos a Tito, un renacido en Cristo, redimido, habitado por el Espíritu, que no ha sido circuncidado y que no es obligado a conformarse a las tradiciones, a las ceremonias mosaicas. Observen, eso es lo que dice este texto, ¿no es cierto? No lo llevaron a la circuncisión, no lo llevaron a esas tradiciones. Y aquí una pregunta, hermanos. ¿Qué harían los apóstoles ahí en Jerusalén con Tito? Si ven que llega un griego. Recuerden que esto era terrible para los judíos, ¿no? Llegar y juntarse con uno que no fuera judío, con un gentil. ¿Qué hicieron los apóstoles con Tito? Llega con Tito Pablo y... Esa es la idea del texto. Llega con Tito y los judíos dicen, y los apóstoles dicen, Tito, te tienes que circuncidar. No es lo que viene aquí, hermanos. Porque si lo hubieran hecho con él, si su respuesta hubiera sido, tienes que ser circuncidado, Tito, ¿quiénes hubieran ganado ese debate? Los judaizantes, ¿no es cierto? Pero los discípulos, por eso Pablo le dice a los Gálatas, no los circuncidaron. Entonces, Gálatas, no era necesario la circuncisión para ser salvo. ¿Te das cuenta? Amados hermanos, no necesitas absolutamente nada. Amigo, no necesitas absolutamente nada. Todo es gracia. Todo es gracia. Lo único que necesitas es creer en el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿No es cierto? Entonces Pablo le dice a los Gálatas, aunque era un hombre griego,
No fue obligado a circuncidarse mientras estaba ahí en Jerusalén, en la presencia de ¿quién? De judíos, de los discípulos. No fue obligado a esto. Muy importante, hermanos. ¿Te das cuenta? Esto, mis amados hermanos, fue un golpe para ¿quiénes, hermanos? Un golpe devastador para los judaizantes, ¿no es cierto? Así que cuando venga alguien con un mensaje diferente y tú estás bien cimentado, ¿para quién va a ser un golpe brutal? Para aquellos que te están llevando a otra idea, ¿no es cierto? No les agradó, hermanos. Son enemigos de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí están los judaizantes, hermanos, buscando que su argumento pueda ser válido, ¿no es cierto? Que su punto de vista pueda ser válido, pero ¿lo consiguieron? No. Si los apóstoles, hermanos, los judíos en Jerusalén, no requirieran a que este gentil fuera circuncidado, entonces, hermanos, si estos discípulos, estos apóstoles no requirieron la circuncisión, la pregunta es, entonces, ¿por qué deberían en el mundo a todos los gentiles tratar de llevarlos a esas formas de legalismo? ¿No es cierto? ¿Por qué tendrían entonces, por qué los judaizantes tendrían que exigir a todo el mundo gentil que se circuncidara si los propios discípulos dijeron no? ¿Te das cuenta? Así que aquí aprendemos, hermanos, que los líderes, los apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, que están en Gálatas capítulo 2, 9, estaban de acuerdo con la posición de ¿quién? De Pablo y Bernabé. ¿Se dan cuenta de esto? Ahí está el concilio. Están de acuerdo con la posición. Ninguna circuncisión es necesaria para la salvación. Ningún ritual es necesario para la salvación. Ninguna ceremonia externa es necesaria para la salvación. No necesitas ir a ningún lado de rodillas. No necesitas estar haciendo obras para llegar al Señor. En Cristo tienes la salvación, hermano, amigo. Si hubiera sido circuncidado Tito, hermanos, piénsenlo, habrían degradado el verdadero evangelio, ¿no es cierto? Porque entonces todo sería por obras hoy. ¿Te das cuenta? Ahora, regresen a Hechos 15, versículo 6. Una vez más, hermanos, vean cómo responde el concilio en el que estamos en la historia. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles escucharan por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿A qué está haciendo referencia, hermanos? Está hablando mi esposa, decía Cornelio, esa es otra visión que tuvo Pablo, ¿no es cierto? Él quería, ustedes vayan, hermanos, no me van a dar tiempo, vayan a Hechos capítulo 10, versículos 1 al 43, pero recuerden, hermanos, esta es una referencia a ese pasaje de Hechos 10, ahí donde Pablo está llamado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tiene mucha hambre, sube a la azotea y ve alimento ahí y dice: no, yo no puedo comer cosas inmundas, y dice: no llames inmundo a lo que yo ya he purificado. ¿Te das cuenta de esto? Y de repente, por el Espíritu Santo, Cornelio y Pablo hay una revelación entre ellos. Pablo tiene que ir ahí con ellos. Pedro tiene que ir ahí con ellos. Está hablando Pedro, es el que está hablando ahí. Pedro tiene que ir y les comparte el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Judíos y gentiles pueden ser salvos. ¿Te das cuenta? Entonces, luego continúa el versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, porque Él sí lo sabe, amor, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué quieren añadir a la salvación obras? ¿Se dan cuenta? Sigue hablando Pedro ahí todavía en el concilio y luego versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Por qué vamos a ser salvos, hermanos? Solo por gracia. Solo por gracia. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Esto es muy importante, hermanos. Esto también es importante porque las señales y los prodigios marcaron a los apóstoles, ¿no es cierto? Así que en el concilio de Jerusalén
la circuncisión no es necesaria, no hay tradición necesaria para la salvación. Ahí se llegó a esa conclusión. El gentil es salvo exactamente igual que el judío, sin obras. Y si ustedes siguen leyendo en Hechos capítulo 15, versículo 23 al 29, hacen una carta, hermanos, ¿no es cierto?, para llevarla y explicar todos los acuerdos del concilio. En el versículo 23 del capítulo 15 dice, y los apóstoles y los ancianos y los hermanos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles. Esta es la carta, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, este era el saludo en una carta. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. ¡Wow, hermanos! ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo la carta? Nosotros no los mandamos. Seguramente ellos llegaban y decían, venimos de Jerusalén y te venimos a decir que necesitas también ser circuncidado, además de creer en Cristo. Y hoy, ¿cuántos llegan, hermanos? Yo soy cristiano y también te traigo este mensaje. ¿No es cierto? Lo confunden, hermanos, lo confunden. Hermanos, seamos sabios. Ve a la Escritura, lee tu Biblia, que nadie te engañe. Ni siquiera tienes que creer lo que yo te estoy diciendo. Tú mismo tienes que ir y averiguar en la Escritura si esto es verdad o no. ¿Te das cuenta de esto? Bueno, versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. ¿Por qué? Porque ha parecido bien, ¿a quién, hermanos? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga. ¿No es cierto? No se debe imponer ninguna carga, solo creer. Y ahí les dice, hermanos, más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis pasarla bien. O sea, dice, no sean tropiezo a los judíos, ¿no? Pero la salvación es solamente por gracia. Es lo que están llegando, hermano. Esta es la afirmación de que la circuncisión no es necesaria para la salvación. Ahora, regresen a Gálatas capítulo 2, versículo 4. ¿Entendemos hasta aquí la historia, hermanos, de lo que está pasando? Solo ese versículo es toda la historia de Hechos 9, 15, ¿se dan cuenta? 16, ahí está todo. Versículo 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban. ¿Quién los trajo, hermanos? ¿Quién siembra la cizaña, hermanos? Entraron, sí, se infiltraron. Esto es interesante, hermanos. Se infiltraron. ¿Para qué? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para reducirnos a esclavitud, hermanos, de la cual Cristo en la cruz te liberó. ¿Te das cuenta del mensaje tan errado de los que vienen y te dicen algo diferente? No solo el Evangelio, hermanos, insisto, cualquier cosa diferente. Si tú y yo pudiéramos tener conflictos, si tú y yo tuviéramos conflictos monetarios, espirituales, materiales, hermanos, eso es diferente a lo que Cristo manda. ¿Te das cuenta? Te conviertes en una cizaña. Tú tienes que ir conforme al plan de Dios, amarnos unos a otros, hablar la verdad. ¿Te das cuenta? Pero aquí, hermanos, fueron introducidos secretamente por Satanás, entraron a la iglesia, hermanos. ¿Entiendan esto? Por eso les digo que nos convertimos en soldados, porque realmente es una lucha espiritual. Entraron a la iglesia y ¿qué hicieron? Vinieron a corromper la verdad, entraron a sembrar cizaña en secreto, ¿no es cierto? Digo, estoy tratando solamente el texto, hermanos, es lo que dice. Entraron para atacar la libertad que tenían ¿en quién? En Cristo. ¿Te das cuenta? La libertad de las ceremonias externas que la ley en el Antiguo Testamento requería. La libertad de las obras como un medio de santificación para que tengas más amor. El cristiano, mis amados hermanos, es libre en Cristo. Es libre de ceremonias y rituales externas, ¿te das cuenta? Primera a los Corintios 3:17, subrayen ese texto, hermanos, llévenlo en su corazón. Primera a los Corintios 3:17 dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Si tú tienes el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Te das cuenta? Su palabra también es llamada la ley de la libertad, hermanos. Pero quieren trastornarnos, dice Pablo, quieren llevarnos de vuelta a la esclavitud, y dice Pablo en el versículo 5, a los cuales, observen hermanos, a los cuales, ¿qué dice? Versículo 5, a los cuales, ni por un, ¿qué hermanos? Digo, hoy por ningún momento, ¿qué piensan que significa, hermanos? Bueno, solamente les dimos como 1 hora. ¿Qué piensan? ¿Cuánto tiempo les dieron? Ni por un momento, ni un segundo, hermanos, no accedimos. Ese es el punto, no accedimos ¿a qué? A someternos. Hermanos, no accedan a someterse a ningún evangelio diferente más que al verdadero evangelio en Cristo. ¿De acuerdo, hermanos? No se sometan a ningún comentario fuera del orden bíblico, hermanos. No vayamos a hacer cizaña dentro de la iglesia. ¿Mande? 2 Corintios. Muy bien, hermano, gracias. Eso quiere decir que estamos acá conectados, ¿verdad? Muy bien, hermano. ¿Qué les dije? Primera a los Corintios. ¿Y yo les dije cuál? ¿Y cuál es, hermanos? Sí, aquí está. 2 a los Corintios, hermanos. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Te das cuenta? Aquí lo importante, hermano. Amigo, tú necesitas ser libre. Necesitas el Espíritu Santo. La única forma de reconocer la verdad es con la guía del Espíritu Santo, como lo hizo con Pablo, que lo guió a una verdad, ¿no es cierto? Él creía una verdad. Él sí creía en Dios, pero Dios le corrigió de tal forma que lo guió el Espíritu Santo y le mostró una verdad. Y Pablo, hermanos, llevó solo un evangelio y amó de una sola forma, tal como Cristo ama, ¿no es cierto? A todos sus hijos creyentes, a Tito, a Timoteo, ¿no es cierto? Así que dice el versículo 5, ¿no es cierto? Que los quieren traer de vuelta a la esclavitud. Dice, no estuvimos ni por un momento dispuestos a someternos. Observen, hermanos, aquí hay defensa, esto es muy importante. No se sometan a las falsas doctrinas, no se sometan a las falsedades de las personas, hermanos. Sométanse a Cristo, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la idea? No se sometan ni por un momento. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Aquí está la respuesta. ¿Por qué no debes someterte? ¿O para qué no te debes someter? Aquí está la respuesta. Para que la verdad del evangelio permanezca en vosotros. No te sometas en la mentira porque te va a pasar lo que a mi esposa y a mí. Nos vamos a ir por otra dirección. ¿Te das cuenta? Si tú escuchas otra verdad, te vas a ir por otra dirección. Tu vida se va a amargar en muchas formas, pero sométete a la verdad de Dios y tú vas a estar permaneciendo en el verdadero evangelio constantemente. ¿Te das cuenta de esto? Así que es muy importante, hermanos. Esta es una declaración, diría yo, pastoral, hermanos. Porque mi oración y mi deseo es que en todo lo que nosotros como pastores digamos aquí al frente, dé como resultado que la verdad del evangelio permanezca en ustedes. Que lo que yo te diga, que lo que el pastor Pepe te diga aquí al frente, sea el resultado de que el verdadero evangelio está siendo asimilado por ti. ¿Estás de acuerdo? Esa es la idea, hermanos, de nosotros aquí cuando lo estamos predicando. La gran satisfacción que podemos tener como pastores es estar seguros de que la verdad del evangelio permanece en ti. Nos afligimos, hermanos, los pastores nos afligimos mucho cuando la verdad del evangelio no está en ti. Cuando escuchamos algo diferente al evangelio, trae tristeza a nuestro corazón. Cuando se resisten a escuchar una verdad, la única verdad, trae tristeza a nuestro corazón. Esa es la gran satisfacción, cuando tú recibes el evangelio y lo comprendes. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio es el único mensaje de salvación. Por eso es tanta tristeza de que no recibas ese único mensaje de salvación. Hay tantas verdades en tu corazón y no quieres recibir ese único mensaje de salvación que es la verdad divina. Concluyo aquí, hermanos. Oro, mis amados hermanos, para que Dios nos dé a cada uno la comprensión, la claridad, la fuerza y la convicción para pelear esta batalla hasta el final.
siempre va a haber alguien que te diga eso no es verdad, eso es mentira. Para que esta iglesia nunca abandone la verdad del Evangelio, esa es mi oración, hermanos. Porque personas pueden decir esto no es. Que nunca sucumban a falsas enseñanzas, hermanos. Oro para que el Señor levante en esta iglesia un agudo discernimiento, para que sean capaces de ver el verdadero Evangelio y distinguirlo de entre todos los falsos y supuestos y sutiles evangelios. Porque en este verdadero Evangelio, hermanos, que es el Evangelio de la gracia, esta nuestra salvación, que es el Evangelio de la gracia, aquí es donde se encuentra todo. Y lo único que debe de suceder en ese único y verdadero Evangelio es suficiente con lo que hizo Cristo en la cruz. No necesitamos añadir nada. ¿Te das cuenta? Vamos a orar, hermanos. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Esperemos que esta predicación sea de bendición, de utilidad para tu vida. Te esperamos el próximo domingo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas de nuestros próximos eventos y noticias. Que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.